Hola a todos, bienvenidos al podcast de Yo Elijo la Pureza. Somos Daniela Príncipe y estamos listos para hablar, como siempre, con claridad de lo que no se habla. Y antes de empezar, les recordamos que puedan suscribirse al canal, que puedan poner la manito arriba de que les gusta el contenido que estamos haciendo, que comenten, por favor, pónganlo ahí en los comentarios, todo eso nos ayuda, y que puedan compartir también este video, todos los que ponemos dentro del canal, porque eso ayuda a la plataforma, a YouTube, a poder sugerir a más personas este contenido. Y nuestro deseo es que este mensaje se siga difundiendo. Así es, así que ya sabes, dale me gusta, comparte, suscríbete, ayúdanos a que esto pueda tener más alcance. Y bueno, hoy estamos con nuestro tema Sex Education y en realidad hace alusión a esta serie de Netflix, una serie súper popular y exitosa, una serie que en realidad ya está terminando su última temporada y que tiene sobre todo gran público adolescente. Esta serie... En realidad está catalogada como una serie dirigida a adolescentes. Sí, pero eso sugerida a adolescentes, ¿no? Eso es lo... Sí, definitivamente, pero eso es lo contradictorio en un sentido, porque aunque es dirigido a adolescentes, se nota que es el público objetivo, tiene y contiene un lenguaje vulgar, malas palabras, sexualizado, escenas sexuales y también el uso de drogas, ¿no? En todo esto es el contenido de esta serie que viene acá a presentarnos un escenario que en realidad pues es atípico, ¿no? Que ese es un colegio secundario donde digamos hay dos personajes protagonistas que abren un consultorio de terapia sexual. O sea, dos adolescentes. Sí. Exacto, porque uno es hijo de una terapeuta sexual. Entonces, abren este consultorio y tienen una acogida, ¿no? O sea, dos adolescentes que abren un consultorio sexual en un colegio. Bueno, o sea, fuera del colegio, claro, ¿no? Pero es para ese público del colegio, que son también adolescentes, y ahí es donde empiezan a mostrarse distintas situaciones, conflictos, ¿no? Y empiezan a ser, digamos, orientados mediante ese consultorio de terapia sexual. Ahora, obviamente, todo esto es... lleno de humor, lleno de mucha broma para que sea aceptado, ¿no? En realidad se notan las distintas situaciones de comportamiento sexual, de relaciones amorosas, ¿no? Incluso de los mismos personajes, pero que te muestran por un lado que hay creencias negativas, ¿no? Y también validan ciertas situaciones, ¿no? Como positivas, entre ellas pues las relaciones gays, lésbicas y transexuales, ciertas prácticas, ¿no? Como la masturbación, consumo pornográfico, o sea, como válido, normalizado, como algo positivo, ¿no? Como parte de un descubrimiento, ¿no? También, o sea, definitivamente algo que nos puede dejar notar acá es de que el boom de esta serie es de que muestra que realmente a todos les interesa saber acerca del sexo, del amor, de los deseos. La gente le interesa saber al respecto. Los adolescentes quieren también saber. Y es por eso que esa serie, o sea, ha tenido tanta acogida al hablar de temas pues que normalmente son tabú. Entonces... definitivamente no recomendamos la serie porque está llena de mensajes, o sea, contradictorios a lo que Dios habla sobre la sexualidad, ¿no? Promueve conductas que definitivamente no recomendamos, ¿no? Ridiculiza la virginidad, ridiculiza el cristianismo mismo, ¿no? Y el estilo de vida que adoptan los cristianos. Exacto. Ajá. Y es interesante, ¿no? O sea, haciendo una especie de paréntesis, que en esta cultura donde aparentemente se promueve la libertad para los estilos de vida sexual, pareciese que se pudiese vivir cualquier estilo de vida menos el estilo de vida cristiano. Exacto.
¿no? Siempre es pintado como bobo, tonto, ¿no? O sea, y como obviamente lo último que un adolescente va a desear ser, ¿no? Entonces, exalta obviamente la atracción por distintos géneros, ¿no? Lo idealiza, lo pone como heroico, básicamente, ¿no? Claro. Y obviamente pone el contraste con las generaciones, pues, pasadas, ¿no? Como nuevamente, como generaciones, pues, ignorantes, inseguras en el tema sexual. Entonces, como decía, esta serie ha agarrado gran aceptación por todo el humor que conlleva el contenido, pero principalmente por el interés que hay en el tema acerca del sexo. Sí, y en realidad sí, si tú te das cuenta, y ustedes también hacen un pequeño estudio y sondeo, las series dirigidas hoy en día para público adolescente son series altamente cargadas de contenido sexual. Sí. Y no solamente eso, sino que las series que más consumen los adolescentes están recontra cargadas de contenido sexual, de abuso de drogas, de violencia. Y esto están en todas las plataformas, ¿no? De películas, de contenido, mostrando, ¿no? Como un ideal de vida, ¿no? Como un ideal de comportamiento, como un ideal también para lo que es, digamos, los estándares de aceptación entre ellos también, ¿no? Y bueno, aquí nace la pregunta, ¿no? Entonces, porque lo que nos muestra esta serie, ¿no? Es que, bueno, la educación sexual en un sentido, pues, es implícitamente ya necesaria porque todos están interesados, todos necesitan, todos tienen problemas, todos tienen dilemas, todos quieren saber y alguien tiene que hablar al respecto. Entonces, tal vez la pregunta hoy es, ¿la educación sexual está mal? ¿Es necesaria? ¿Realmente la necesitamos? ¿La necesitan nuestros jóvenes? ¿O podemos prescindir de ella en honor al buscar que de repente tengan vidas más saludables? ¿No? Sí, porque de repente hay familias que al escuchar esto y ver el contenido que se está haciendo cada vez más explícito para adolescentes y jóvenes, de repente optan por meterlos en una burbuja, ¿no? Y pensar, satanizar todo lo que tenga que ver con lo sexual y decir, no, mis hijos están mejor, están más puros, mientras no sepan nada de esto. Exacto, ¿no? Y uno mismo como adolescente, ¿no? Puede también sentirse invadido con tanta información y prefiere no saber, ¿no? Pero al final se va a encontrar con cierto tipo de problemas en donde va a requerir herramientas. Entonces, la pregunta una vez más es, ¿será necesario o no será necesario? ¿Está mal? ¿Está bien? Yo creo que la respuesta es obvia, o sea, sí es necesario. El hecho de que series como Sex Education muestren una educación sexual con un estilo de vida promiscuo y obviamente peligroso, que no te lo muestran a las series, no quiere decir de que la educación sexual esté mal. Claro. Sino que en series como esta está mal abordada. En realidad, si queremos trazar una problemática mucho más grave, es que nuestros adolescentes hoy en día están siendo educados sexualmente. Sí, es cierto. Claro, a través de los youtubers, de los influencers, de las series como estas, de la música, ellos ya están siendo educados sexualmente. La maestra, por ejemplo, de sexualidad de muchas niñas y jóvenes hoy es Shakira. Ella con sus canciones, actitudes, les está enseñando sexualidad, cómo relacionarte con el sexo opuesto, cómo afrontar una ruptura amorosa. Sexo opuesto. Exacto. Y de sí misma, ¿no? Y cómo afrontar una ruptura, y etcétera, ¿no? O sea, todo eso están siendo entrenados por aquellos que tienen una difusión grande en el medio. Claro, entonces el hecho de que haya una educación sexual nociva, promiscua, con excesos y negativa, no quiere decir de que no haya una buena educación sexual. Y nuestros hijos necesitan una buena educación sexual. Desde luego, nosotros no apoyamos series como estas, el consumo de series como estas, pero sí, esta serie te muestra algo que es real, ¿no? Y es que los adolescentes quieren saber, ¿no? O sea, ¿por qué es que pueden poner un consultorio para adolescentes en temas sexuales? Porque hay un público, y en la vida real hay un público adolescente
que quiere saber del tema y que va a encontrar la forma de aprenderlo. Y muchas veces nuestros hijos, nuestros adolescentes, los adolescentes de tu iglesia, están aprendiendo de sexualidad por distintos medios bajo nuestras narices. Y luego nosotros queremos que ellos vivan una vida, un estilo de vida en pureza sexual, en santidad, pero no hemos hecho nada para provocar esto. Entonces volvemos al punto. ¿Necesitan aprender del tema? Claro que necesitan. Y por 3 razones principalmente. La primera es porque nadie nace sabiendo. 4 razones en realidad. La primera, subiendo, va subiendo. Y si me tientan, vamos a la quinta. La primera es porque nadie nace sabiendo. Todos hemos nacido ignorando algo y en temas sexuales ignoramos un montón de cosas. Y lo hemos encontrado. No solamente estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, estamos hablando de adultos que viven con ignorancia. Y si nosotros como adultos, como padres, ignoramos el tema de lo sexual, entonces imagínate cuántos tabúes, cuántas ideas negativas, prejuicios estamos poniendo en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, hemos encontrado un hombre, ¿te acuerdas? Que en sus 30 años más o menos, que un poquito después de casarse nos decía que ese día de la noche de bodas, ¿no? Dios le iba a enseñar cómo se hacía. Sí. ¿Te acuerdas? Exacto. Él decía que el día de su noche de bodas, que él no necesitaba aprender del tema, porque el día de su noche de bodas, Dios le iba a enseñar cómo hacer. Le iba a revelar cómo hacer el amor, ¿no? Y que básicamente, así como Adán, ¿no? Había sido enseñado por Dios, ¿no? También él iba a ser así enseñado esa noche. Entonces pensamos ahí que la sexualidad es algo así totalmente instintivo, ¿no? Que se aprende así por instinto. Me acuerdo también, hemos visto mujeres adultas que se han casado, vírgenes, y que pensaban que la primera vez, por ejemplo, no embarazaba. Claro, o que... Y obviamente salieron embarazadas. O que también por ser virgen, ¿no? Al llegar a esa primera noche todo iba a ser mágicamente hermoso, maravilloso, precioso. Y muchas de ellas encontraron que en realidad para muchas de ellas había sido decepcionante, pero no porque haya un problema con el sexo matrimonial, sino porque la expectativa de ellas era irreal, era errada, ¿no? Esto no es magia, como dicen los pastores Sinali, ¿no? Los buenos amantes no nacen, se hacen, ¿no? Pero mira cómo digamos, falta de conocimiento pues puede traer malos momentos. Claro, y sobre todo en nuestra generación. ¿Por qué? Porque ni nuestros abuelos ni nuestros padres hablaban o enseñaban acerca del tema, y menos en nuestras iglesias. Exacto. Algo totalmente diferente con la generación actual de nuestros adolescentes que tienen la información así a la mano. Exacto. Y no toda la información que tienen es correcta. Entonces, ¿por qué nosotros debemos enseñarles? Bueno, no solamente enseñarles, sino aprender y luego enseñar a nuestros adolescentes acerca de sexualidad? Es porque definitivamente ignoramos del tema. Y aceptar que ignoramos algo no está mal. ¿Está bien? Así se comienza a aprender. Lo que está mal es que ignores algo y prefieras quedarte en la ignorancia. Sí, cierto. Y una de las cosas que siempre enfatizamos es que una sexualidad saludable, una real pureza sexual, nunca está basada en la ignorancia, sino en el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, no es más puro el que no sabe, sino aquel que sabe, está siendo entrenado y capacitado para vivir un estilo de vida en pureza. La segunda razón que encontramos para poder aprender o enseñar de sexualidad es obviamente para eliminar mitos y tabúes al respecto. ¿Qué es un mito? Un mito es una mentira. Exacto. ¿No? Y tal como en los ejemplos que dimos hace un momento, cada uno de estos casos que nosotros sugerimos era gente que creía una mentira. Y no importa cuánto defiendas una mentira o cuánto decidas creerla, por el hecho de que la creas no se va a hacer verdad. Exacto. Y hemos encontrado distintas personas con tabúes y prejuicios justamente por una mala educación sexual. Por ejemplo, aquellos que han sido
educados, entre comillas, educados por la pornografía, por ejemplo. La pornografía, vamos a ser claros, no educa. La pornografía no educa, pervierte. Exacto. Pero digamos, aquellos que se han criado bajo la enseñanza o entrenamiento, capacitación que da la pornografía, han generado muchos tabúes, han generado, muchos mitos, que los han hecho, por ejemplo, a ellos verse de manera equivocada, ver al sexo opuesto como una herramienta para el placer. Es más, muchos de los prejuicios que tienen los hombres con sus genitales, con su órgano viril, no proviene por arte de magia, proviene del consumo de pornografía. Claro. Esto podemos hablarlo en otro podcast, pero cuando uno consume material pornográfico y ve a esos personajes de repente con genitales gigantescos y luego se compara a sí mismo, empieza a pensar que hay algo mal que esté en mí. Y que eso va a afectar su desempeño sexual también. Claro. Y todo esto son mentiras. ¿Y de qué quita una mentira? La verdad. La verdad. Y es por eso que debemos entrenar, es por eso que debemos enseñar. De verdad es que sí. Y uno cuando se pone a analizar se da cuenta que ha vivido realmente rodeado de muchos mitos en el área sexual. Yo recuerdo que un mito, por ejemplo, que decían las mujeres era de que cuando una mujer ya ha tenido relaciones, una vida íntima, se le anchan las caderas, ¿no? Entonces, si la jovencita ya tiene las caderas anchas, ella ya ha tenido intimidad, ¿no? Mitos como ese, por ejemplo, ¿no? Sí. Y es muy común, ¿no? El conocer este tipo de pensamientos como el que decía, ¿no? La primera vez no embaraza, ¿no? Hasta incluso que ciertos tipos de métodos anticonceptivos que en realidad no son y que como el método del ritmo, etcétera, y que al final pues terminan trayendo descendencia. Claro. ¿No? Entonces hay en un ritmo acelerado. Exacto. Sí. Pero, o sea, hay que dejar en claro esto. El mundo piensa que los cristianos estamos llenos de mitos, que vivimos en un oscurantismo de lo sexual, y que estamos llenos de mitos, tabúes y prejuicios acerca de lo sexual. Pero la verdad es que en algunas cosas puede que tenga razón. O sea, la iglesia ha vivido una ignorancia, no porque Dios le haya sugerido la ignorancia, sino porque han lamentablemente cedido a ella. Pero el mundo también tiene sus propios mitos, su propio tabú, sus propios prejuicios, tal cual, ¿no? Basados en otras mentiras. Y, por ejemplo, así nomás, ¿cuántas veces la gente, o sea, en general, ¿no? Cuando habla o piensa, ¿no? Acerca de los abusadores o agresores sexuales, ¿no? Tienen normalmente esta óptica de el que tiene cara del violador, ¿no? Entonces me acuerdo que hace años había una aplicación de taxis que te mostraba el rostro y de verdad yo veía cómo las mujeres seleccionaban, ay no, no porque tiene cara de violador, ¿no? Y la verdad es que la cara de violador no existe. Los abusadores están en todos lados. La verdad es que con distintas caras y con incluso muchos de ellos muy carismáticos, muy bien presentados, con familias. O sea, son una vez más mitos que hace que la gente se cuide de personas que dentro de su cuadrito no, digamos, no como está etiquetado, ¿no? Tiene cara de violador y bajan más bien los prejuicios, las defensas, y ese es el peligro del mito. Bajan las defensas, ¿no? A personas que más bien sí son peligrosas. Exacto. Entonces, los mitos en realidad terminan robando, terminan dañando. Mitos, o sea, que a veces han traído, o prejuicios, ¿no? Que han traído presión, por ejemplo, en los hombres jóvenes de iniciar su vida sexual, ¿no? Porque hay mitos que decían de que si no les iba a funcionar bien la erección, ¿no? De que o hasta que se les iba a malograr la próstata. O lo que se les sugiere a las parejas jóvenes, ¿no? Se les dice, inicien su vida sexual rápido. ¿Por qué? Para que sepan si son compatibles sexualmente o no. No te puedes casar con una persona con la cual tú no eres compatible sexualmente porque vas a sufrir. Así que es mejor experimentar
antes. Qué tontería. Y eso no funciona. Eso Otro vamos a caso. entrar en otro episodio para solamente hablar de la compatibilidad sexual. Y de los mitos que muchas veces nosotros no filtramos y que estamos creyendo y arrastrando, y a veces al arrastrarlos los pasamos a la siguiente generación. Exacto. ¿No? ¿Y cómo se soluciona un mito? Eh, Obviamente creyendo la verdad, pues. No hay otra. No hay otra forma. No hay otra. O sea, me estaba acordando justo de este mito que no lo voy a resolver hoy, quedará para otra, pero este mito que dice... Hoy día estamos dejando mucho para otras, ¿no? La mujer sin himen no es, dicen no, es virgen. Eso es un mito. Acá hasta el productor está asombrado, ¿ok? ¿No? La próxima se los contamos. Ya, muy ¿Cómo bien. lo vas a dejar así? Sí. Ya sabrán, ya. Te van a apedrear, los que no sí. entienden, te van a apedrear. Ya, ¿quieres que lo resuelva hoy? ¿Ah? Ya, ¿quieres que lo resuelva hoy? ¿Qué dicen? Lo resolvemos ya. Hay 8 tipos distintos de himenes. Algunos son flexibles, bastante flexibles. Otros son tan frágiles que se rompen con, o sea, una caída, un ejercicio, hasta un estornudo. Y otras mujeres simplemente nacen sin himen. Y no quiere decir que no sean vírgenes, simplemente nacieron sin himen. Porque una vez más la virginidad va más allá de un himen. La virginidad va más allá de esa tela frágil que está ahí en el interior de la vagina de la mujer. Va mucho más allá de eso, ¿no? Tiene que ver, en realidad, desde el estado de tu corazón. Y eso ya lo veremos ahora sí. Ahora sí, porque acá sí. Muy bien, continuemos. Bueno, la tercera razón de por qué enseñar acerca de sexualidad es porque Aprender. la sexualidad, enseñar o aprender acerca de sexualidad o enseñarle a nuestros adolescentes es porque la sexualidad es una función aprendida. Este es un axioma, una verdad de la sexología, es una función aprendida. Y que la sexualidad es el conjunto de todo lo que nosotros pensamos, sentimos con respecto a lo sexual y relacional. O sea, toda la visión, la perspectiva que tú tienes de lo sexual y relacional vino por medio del aprendizaje, por medio del conocimiento, de la información que recibes, sea correcta, sea incorrecta, o de las experiencias que hayas tenido, sean positivas o negativas. Dicho de otra forma, las experiencias que tú estás teniendo el día de hoy y la información que tú estás recibiendo el día de hoy están moldeando tu perspectiva acerca de lo sexual y relacional. Tal cual. Y hoy, como lo dijimos hace un momento, nuestros jóvenes y adolescentes están siendo moldeados en cuanto a su perspectiva de quiénes son, del valor de las personas, del sexo opuesto, de cuál es la dinámica de las relaciones, si el sexo debe ser promiscuo o no, qué es pecado, qué no es pecado. Todo esto está siendo moldeado, lamentablemente, por toda una industria que está promoviendo la promiscuidad, que está promoviendo el pecado sexual. Y es triste ver que ya nuestros adolescentes están bajo una sex education totalmente nociva y peligrosa. Pero de la misma manera, como lo dijimos hace un momento, si la sexualidad es una función aprendida, ¿cuál es el mejor lugar para aprender? Tiene que ser la iglesia, tiene que ser la casa. Exacto. ¿No? Porque así como hay una información depravada, pervertida acerca de lo sexual, también hay una información sana, positiva, espiritual, poderosa, verídica, que proviene del consejo de Dios, de un Dios que no se avergüenza, no se sonroja de hablar del tema. ¿Por qué? Porque todo lo sexual lo crió Él. Tal cual. El hecho de que el mundo grite que lo sexual es algo sucio y que debe vivirse de esa manera, no lo hace sucio. Pero a veces los creyentes les cuesta relacionar estos conceptos, Dios y sexo. ¿Y qué tal si te digo que Dios sabe más que todos los sexólogos del mundo juntos? Dios sabe más que todos los terapistas sexuales juntos. Dios sabe más que todos ellos. Dios sabe más de sexo y sexualidad que cualquier persona que pueda hoy tener, de repente ser el gurú del tema. Dios sabe más, y ¿por qué no venir a escucharlo y aprender de Él, que tiene tanto que decir y enseñar? Y no se calla. Exacto. Y la cuarta razón de por qué enseñar de sexualidad a nuestros adolescentes
es para tomar decisiones acertadas. Estoy de acuerdo. Porque ¿cómo voy a tomar decisiones acertadas si no he sido entrenado a la toma de decisiones? ¿No? Entonces, es injusto pedirle a alguien que elija bien sobre algo que no lo he enseñado. Ujú. Es injusto pedirle a alguien responsabilidad sobre un área en la cual yo no le he capacitado. Ujú. Y la correcta educación sexual lo que hace es justamente darte herramientas para poder elegir con sabiduría. Sí. La verdadera educación sexual también aminora la curiosidad, porque ya sabes, no tienes que experimentar porque ya lo sabes. Y te da herramientas para elegir con sabiduría. No quiere decir de que siempre vas a elegir perfecto, Ujú. pero vas a tener, a diferencia de muchos, herramientas para poder elegir bien. Pero cuando hablamos de educación sexual, ¿de qué estamos hablando, mi amor? Para que lo entiendan. La educación sexual es en realidad la transmisión de información veraz y actualizada junto con principios y valores. Ahora, la correcta educación sexual, o sea, no solamente te da información veraz y actualizada, sino te da principios y valores bíblicos. Porque una vez más, ¿de dónde partió todo? De Dios mismo. Y Dios ¿Qué es te quien sirve nos habla además? por medio de su palabra, por Claro. medio de la Biblia. ¿De qué te sirve una información si no tienes principios y valores? Por un lado. Ujú. Por otro lado, lo que hoy están haciendo es dar cierta información, pero que ni siquiera tiene base científica. Porque la hoy mal llamada educación sexual integral, que está metida en todos los sistemas escolares, tristemente lo que hace es sesgar la información. Porque te da cierta información muy distorsionada, sin base científica, ¿no? Porque tiene en realidad un fin ideológico y político, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca es lavarle la cabeza a todos nuestros jóvenes y llevarlos a decisiones sexuales que alimentan industrias, que alimentan negocios, que alimentan todo un sector económico enorme, que evidentemente generan poder y dinero a muchas entes Ujú. que se están beneficiando, que no les importan nuestros jóvenes, Ujú. que les importa realmente el dinero y beneficiarse de ellos. Y eso es en realidad en lo que hoy estamos, ¿no? Ujú. O sea, si usted piensa de que en el colegio le está enseñando a sus hijos educación sexual, porque hay un curso llamado educación sexual integral o está metido dentro de otros cursos, ese tipo de lecciones, déjame decirle, más bien lo que le están enseñando es a vivir una sexualidad totalmente alejada de lo que Ujú. Dios ha planeado para su hijo. Y de verdad, les animamos a que puedan, justamente por eso, ustedes aprender para que puedan enseñar correctamente y así sus hijos o futuros hijos puedan filtrar la información que inevitablemente ya están recibiendo o van a recibir en los colegios y por medio de la industria del entretenimiento. Exacto. Entonces, o sea, de hecho, hoy estamos en esa realidad, Ujú. ¿no? Y tenemos que aceptarla, tenemos que entender que es parte del mundo en el que vivimos, pero no debemos de acomodarnos a ella, ¿no? No Ujú. debemos ceder a ella, ni mucho menos permitir que los jóvenes adolescentes que tenemos influencia o tenemos cerca cedan a ella también, sino más bien levantar el escudo más firme y más sólido, que es justamente la verdad de Dios acerca de la sexualidad, una educación sexual basada en la ciencia, en la información veraz y actualizada. Dios nos ha dejado evidencia científica, montones sobre la sexualidad, y la base bíblica, donde están los principios del sexo, de la sexualidad, de las relaciones, de los vínculos. Y la verdad es que el día de hoy, si nosotros nos dejamos llevar por esta mal llamada educación sexual integral, que te puede tener mucho marketing, pero es totalmente destructiva, lo único que va a incentivar en tu vida o en la vida de tus hijos es una vida promiscua, va a incentivar, y esta vida promiscua va a llevar ¿a qué? A embarazos no deseados, que van a terminar en la mejor oferta que hay hoy, que es el aborto, Ujú. ¿no? Confusiones de identidad por medio de el hastío, porque una persona promiscua se termina hastiando Ujú. y termina empezando a considerar otro tipo de relaciones, ¿no? Y ahí están las relaciones homosexuales, etcétera. Problemas sexuales también futuros, ¿no? Porque disfunciones sexuales, todas son producidas en muchos casos
por promiscuidad. Exacto, hay una relación entre la eyaculación precoz y el inicio de relaciones sexuales tempranas y una vida promiscua. Además, también incentivan el consumo de pornografías, la pornografía siendo altamente machista, ¿no? Que incluso realmente incentiva la violencia y además este mismo tipo de educación sexual distorsionada que nos vende este mundo está buscando como sea destruir la imagen de hombría y feminidad. Exacto. ¿No? Lo cual, o sea, empuja a buscar, entre comillas, otro tipo de opciones, pero también a vivir con una identidad destruida, distorsionada y que hace que acepten las ofertas que hoy el mercado tiene. Uh-huh. Así que justamente por esto es que qué importante es instruir a la luz de la verdad, la palabra de Dios, la educación sexual. Exacto, porque además si nosotros, uno de los peligros, en realidad, uno de los peligros de la educación sexual que nos dan las series y que nos dan los contenidos de la cultura el día de hoy, es que hacen sentir a nuestros adolescentes que son invulnerables, que son inmortales. Nunca les va a pasar nada malo. ¿Por qué? Porque generalmente en estas series dirigidas a adolescentes, Euphoria, Elite y Sex Education, entre otras, se muestran vidas promiscuas, salvajes en lo sexual, pero sin consecuencias graves. Uh-huh. Y nuestros adolescentes terminan pensando, asumiendo que una vida sexual salvaje, promiscua, no tiene consecuencias. Y en esta vida, tal como tú lo dijiste, sí las tienen. Y el dolor que no ves en la pantalla, sí lo ves en el día a día en esta vida. Es cierto. Por eso, a todos ustedes que nos están viendo, es importante, es clave la educación sexual, pero una educación sexual realmente real, basada en información veraz, basada en valores espirituales positivos, a la luz de la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Ojo, dice: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Uh-huh. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Wow. O sea, es claro, y esto es una porción de la Escritura, pero que nos dejen claro algo, y es que Dios espera un estilo de vida sexual de sus hijos. Uh-huh. O sea, Dios no está queriendo que tú asumas cómo se vive una vida sexual. No, estamos leyendo solo una porción, pero hay un consejo bíblico en toda la Escritura que podemos aplicar a nuestra vida. Dios espera que el estilo de vida sexual de sus hijos sea uno marcado por la santidad, por la pureza, por el honor, por el amor, por el dominio propio y por sobre todas las cosas la honra a Dios. ¿Y esto qué va a provocar? Real placer y real libertad. Y por eso no podemos esperar que nuestros hijos vivan un estilo de vida de pureza sexual si nosotros no les enseñamos. Es injusto que nosotros les demandemos un estilo de vida que nosotros no les enseñamos y que nosotros no practicamos. Y es por eso que si nos están viendo, no importa si eres papá, mamá o te estás preparando para hacerlo, este es el tiempo para aprender. Para prepararte, para capacitarte. Aprovecha que hoy hay herramientas que antes no habían. Uh-huh. Lee cursos, entra a nuestros talleres, a nuestros congresos. Mírate todos los podcasts y todos los materiales que nosotros podemos estar brindando. Genera espacios en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes para poder tocar estos temas y no solamente una vez al año.
sino para que sea constante. A Dios gracias, hoy vivimos en un tiempo donde ya hay materiales y hay recursos donde podemos aprender y les animamos a hacerlo, a empaparse de estos temas, a conocer. Va a ser inversión de tiempo, a veces de dinero, pero lo vale porque la recompensa que trae este conocimiento y el poder impartirlo a otros es invaluable. Y realmente nos salva de tomar decisiones inadecuadas y también de ayudar a otros a poder también tomar las decisiones más acertadas. Y las consecuencias de bendición vienen detrás. Exacto. Dios tiene un plan para tu sexualidad. Deja que te lo enseñe. Y luego moldéalo, ejemplifícalo con tu vida delante de tus hijos y enséñales que el estilo de vida que Dios nos manda a vivir no solamente debe vivirse, sino que vale la pena vivirse. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, pero no dejes de comentar este podcast el día de hoy y compartirlo con alguien. Nos vemos entonces para seguir aprendiendo juntos la visión bíblica de la sexualidad. Chao, chao.